Lucas capítulo 9, desde el versículo 51 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. Ahí hay un gran mensaje para todos los cristianos. Jesús ahí no estaba enseñando que él no veía cuerpos con alma, sino él estaba viendo almas en un cuerpo. Pero él vino a buscar, como dice, y a salvar las almas de los hombres. Pero vemos cómo dice el primer verso: cuando se cumplió el tiempo. Ahora, ¿cómo el Señor estaba atento al tiempo? Jesús vivía atento al tiempo. Él aprovechaba el tiempo. Él conocía el tiempo. Él sabía la hora. Por eso dice, cuando se cumplió el tiempo. Él lo dictó allá en Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Él dictó que se escriba esto, y él dijo ahí: y todo tiene su tiempo. Y todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Fíjate, acá él estaba diciendo, él no quería algo material como queremos todos los seres humanos. Él no veía las horas. Por eso dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús lo sabía. Y así lo dijo. Ahí también en Lucas, en el capítulo 22, versículo 14. Dijo esto él: cuando era la hora. Cómo él manejaba el tiempo. Cuánta enseñanza para nosotros sobre el tiempo. Nosotros no nos interesa el tiempo. Malgastamos el tiempo. Pero todo tiene su tiempo. Hermano, mire el ejemplo. Acá dice Jesús, cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Fíjate, el deseo que él tenía que llegue la hora. Cuánto he deseado
comer con vosotros esta Pascua. En otras palabras, Jesús quería decir que la Pascua era celebrar con el pueblo de Israel, celebrar que con mucha alegría la libertad del pueblo de Israel del cautiverio que tenían en Egipto. Eso era la Pascua de los judíos. Es una celebración grande en la cual Dios los había liberado de la cautividad, de la esclavitud en la que estaban viviendo en Egipto, el pueblo de Israel. Jesús dice, cuánto he deseado comer con ustedes antes que padezca la última celebración con el pueblo de Israel. Y dice el verso 16, porque yo les digo, os digo, no la comeré más. Se cumpla en el reino de Dios. Fíjate, qué hermoso esto. Ahora, ¿qué estaba enseñando Jesús ahí? Dice, no la voy a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús estaba implicando el reino de Dios, que hasta ese momento el pueblo de Dios era Israel, solo Israel. Y nosotros los gentiles estábamos lejos. Por eso él dice, he deseado comer, dice el 15, con ellos la última. Porque después él venía, ¿sabes? También, él venía como el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Porque en la Pascua había que sacrificar para la libertad de Israel. El último milagro era sacrificar un cordero sin mancha, y pintar con la sangre del cordero ese los dinteles de la puerta de las casas de los israelitas. No la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Fíjate qué hermoso es esto. Como quieren decir, va a haber una nueva Pascua. El Padre quiere festejar una nueva Pascua, pero ya todos los seres humanos injertados en el olivo verdadero que es Israel. Nosotros como olivo silvestre, injertados en el olivo verdadero que es Israel. La Pascua, la nueva Pascua, que es la liberación de todos los gentiles de la esclavitud y de ambos pueblos, hacer, como dice él, uno solo, que vivan la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuánto he deseado comer con vosotros. Volvemos de nuevo al Lucas 9:51. La primera parte dice, cuánto se cumplió el tiempo. Fíjate, en que él había de ser recibido arriba. ¡Qué hermoso! Recibido arriba para celebrar la Pascua en el reino de Dios, para celebrar que todos nosotros, todos los que fuimos lavados, redimidos, limpiados por la sangre del Cordero Jesucristo, íbamos a estar en el pueblo de Dios. Él dice, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba. Pero Jesús sabía, porque él deseaba, por eso deseaba él afirmar su rostro. Ahí le dice en el 51, para ir a Jerusalén, donde él iba a ser crucificado en una cruz del Calvario. ¿Para qué? Para traernos a nosotros muchos beneficios.
En la muerte en la carne del Señor Jesús, por ejemplo, en Romanos 8:21, ahí habla, dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, que es lo que hablábamos de la nueva Pascua, que eso es lo que Jesús vino a hacer. La creación, toda la creación iba a ser libertada de la esclavitud, dice, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso se habla mucho de la corrupción que hay en el mundo. En todas las áreas hay corrupción. Es imposible de que esas personas sean honestas, no sean corruptas. Ya está en la vieja naturaleza esa corrupción. Acá dice el Señor que tenemos que ser liberados por la sangre de Cristo, liberados de la esclavitud, de la corrupción. Hagan en cuenta que la corrupción es un poderoso ser que tiene a todo ser humano como esclavo. Y un esclavo hace lo que le dice su amo. La corrupción es un amo muy poderoso en la mente de los seres humanos que los hace a todos corruptos. Por eso Romanos 3:10 también dice, porque no hay bueno ni aún uno, ni siquiera uno que busque a Dios. No hay uno que haga lo bueno. Jesús vino a liberarnos también con su muerte de esa corrupción que hay en el mundo. También en Romanos capítulo 3, verso 21, nos habla ahí de la justicia. Venía también a mostrar la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Porque Dios no quería que nosotros estemos solos, su creación perfecta. Él era para Israel. Pero Jesús vino para hacer de ambos pueblos uno solo. Ahí nos habla de la justicia de Dios. También con su muerte Jesús apaciguó un poco la ira de Dios. Romanos 5:9 dice, muchos estando ya justificados en su sangre. Fíjate lo importante que es esa sangre derramada por Cristo Jesús. Esos 3 kilómetros que lo llevaron cargando esa madera de aproximadamente 30 kilos. Después de haberle azotado 40 veces. Esa sangre preciosa apacigua la ira de Dios. Mucho estando ya está justificado. Fíjate, esto es una noticia enorme, grandísima para ti y para mí. Ya estamos justificados, podemos entrar a Dios, podemos hablar con Dios, podemos reclamarle al Padre, podemos llamarlo papá. Claro, dice el Señor, estando ya justificado ante los ojos de Dios, estamos justificados. Es como que no hicimos nada, es que nunca fuimos enemigos de Dios, porque Jesús pagó por nosotros, murió en lugar de nosotros. También Jesús con su entrega. En el verso que sigue en el 10, dice que siendo enemigos de Dios, como lo dice también Colosenses 1:21, fuimos enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora nos ha reconciliado. Y acá en el 5:10 dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fíjate, hay un detalle acá, que el mundo, la gente del mundo, vive como que nunca se enojó con Dios, peleó con Dios, sin saber que están separados Dios, el creador, de sus criaturas. La gente no sabe eso. La gente está viviendo en una religión. Pero no, la religión no les dice
del enojo de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es con la muerte. No lo saben. Por eso hay tanta maldad, tanto sufrimiento en esta carne y en este mundo. Jesús lo dijo. En el mundo van a tener muchas aflicciones. Job dijo, el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores. Hastiado. Con la muerte de Jesús nos reconcilió con Dios, hermano. Así que tú, ahora como un hijo que ha vuelto a su creador, a su padre, no te sientas con culpa de nada. Y si hay algo que te condena, no es la sangre de Cristo, sino es el demonio que te está condenando para volver a activar tu vieja mente, en la cual tú eres esclavo del pecado. Ahora eres muy importante. Ahora tú tienes la llave para entrar a la presencia del Padre. Ahora tú puedes pasar con la oración a través de los 3 cielos y llegar a la presencia misma del Creador y contarle y hablarle y darle las gracias siempre. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y hay otra palabra, ahora notemos la palabra que sigue. Mucho, mucho más, hermano y hermana. Ten en cuenta esta palabra, mucho más. No sé qué significado le puedes dar tú a ese mucho más. Pero dice Dios, estando reconciliados, seremos salvos, seremos lo nuevo para ti. Seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo. Qué hermoso, hermanos, esto. Lo tienes que aceptar y vivir. Está mucho, ahora mucho más, estando reconciliados con Dios. Hermano, si estás reconciliado con Dios, viví con Él. Habla con Él todos los días. Deja de vivir en tu mente pasada, esa mente que solo se ocupa de lo negativo, de la vida, de lo mal. Si estás reconciliado con Dios y vas a participar de los símbolos, entonces vive con Dios. Participa con Jesús. Gózate con Jesús en el reino de Dios. Y hazlo todos los días que el Señor te dé para que vivas en este cuerpo que tienes hoy en este mundo. Por favor, empieza a vivir con Él. Empieza a vivir para la gloria de Dios. Empieza a disfrutar lo nuevo que estás conociendo. El gozo, la paz, la tranquilidad, el amor, la bondad, la salud física, espiritual, mental. Por eso Jesús, volvemos a Marcos 51, por eso Jesús, Él dice, afirmó su rostro. No ve la hora de llegar a Jerusalén. Este sufrimiento vicario, que quiere decir un sufrimiento sufrido por una persona en lugar de otra. Él iba a sufrir por ti, por mí. Todos los golpes que le dieron, esos azotes sobre su espalda, donde Jesús, Él recibió los pecados del Padre, cargó los pecados tuyos y míos sobre la espalda de nuestro Salvador. Y ahí le pegaron hasta destruirlo. Un sufrimiento vicario. Esto es el sufrimiento soportado por Jesús en el lugar de cada uno de nosotros. Jesús ya daba por hecho su obra. Y ahí en Juan 7:33 dijo esto: todavía un poco de tiempo
manejaba el tiempo. Un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Hermano, eso te tiene que abrir la cabeza. Iré al que me envió. Hay un lugar que nos está esperando. Hay un lugar allá en lo lejano. Hay algo que te está esperando a ti y a mí. Dice el Señor, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, le decía a sus discípulos, e iré al que me envió. Juan 16:4 dice, Juan, guiado por el Espíritu Santo, dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. En el verso 5 vuelve a decir, pero ahora voy al que me envió. Piensa un poquito en este voy al que me envió. Cuando Jesús estaba con el Padre, hablaban de ti y de mí. Allí estaba tu nombre. Ve y búscalo, Juan, Antonio, Pedro, a Raúl, a Luis, a María, Antonio, Antonia, Mabel, Lili, Marisa, María. ¿Cuánto estaba en tu nombre? Jesús dice, me voy al que me envió. O sea, fue el deseo del Padre que lo envió y Él se vistió de Cristo Jesús para buscarte a ti y a mí, para buscar tu alma, que es lo más precioso para Él, tu alma, para que pueda tu alma recibir un cuerpo glorioso, glorioso, que lo tiene ya preparado para ti y para mí. Ahora voy al que me envió, dice. Qué expresión, a mí me llena de gozo. ¿Sabes por qué, hermano, me llena de gozo? Porque sé que antes de venir al mundo hablaron ellos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hablaron de ti y de mí. Y vieron en qué condición estábamos viviendo. Y vieron cómo estábamos en la esclavitud del pecado, haciendo la voluntad de la carne, complaciendo los deseos de la carne y ofreciéndole nuestro cuerpo al pecado y obedeciéndole al pecado. Dios estaba mirándonos. Ahora mucho más, hermanos, que estamos salvos por su sangre. Mucho más te está mirando Dios. Te está cuidando. Te está protegiendo. Te está sacando cosas que ni vos mismo sabes que tenías en tu cuerpo. Pero mientras duerme, Él te saca todo lo malo que hay en tu cuerpo. Y Él quiere liberarte, como hablamos este viernes, de la confianza que tú te tienes en ti mismo. Por eso te dejó tanto tiempo que vivas en ti mismo. Y tú sabes cómo era tu vida. Nunca tuviste paz. Nunca te gozaste con nada. Fuiste una persona llena de ira, de amargura, de tristeza, de malos pensamientos, de celos, de ira, de enojo. Dios ahora te está cuidando, porque Él sabe lo que le costaste. Él sufrió en su Hijo. Derramó su vida que estaba en la sangre por ti. Él invirtió en ti lo más precioso.
Tal vez en el mundo nadie invierta nada por vos. Porque para muchos, yo y tú, tal vez el valor que tenemos es nada. Pero el Padre invirtió la vida de su Hijo Jesucristo para convertirte a ti en una nueva criatura, en un hijo suyo, para sacarte de la esclavitud, como el pueblo de Israel, para traerte a la libertad de los hijos de Dios. Por eso ahora vamos a cumplir lo que Jesús dijo antes de ir a la cruz. Y participó en esa última cena, la última Pascua. Él tomó un pan, lo partió y dijo: comed de él, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por vosotros se hizo todo esto para reconciliarnos con Dios. Después tomó una copa y dijo: en esta copa represento el nuevo pacto que es en mi sangre. Un pacto eterno entre el Padre y el Hijo, en el cual tú y yo íbamos a ser proclamados como reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Cuánto gozo en el Señor. ¿Y qué ejemplo le dio acá en Lucas a los apóstoles que estaban con él? Pero que en el 53, donde lo mandó él a la aldea de los samaritanos, no lo recibieron los discípulos Jacobo y Juan. Fíjate, conocían las escrituras, conocían lo que había hecho Elías con aquellos 400 sacerdotes. Cuando Elías oró y el cielo envió fuego y consumió aquella vaca con todas las piedras y el agua. Fíjate, el enojo de la naturaleza. No entendían la naturaleza de Cristo. No entendían la naturaleza espiritual. Hermano, tú tienes que entender que en esta naturaleza espiritual no hay nada de lo que tiene la naturaleza natural. No hay enemigos. El único enemigo es Satanás y los demonios. Jesús dice: porque el Hijo del Hombre no he venido para perder las almas de los hombres. Entonces tú no pierdas las almas de ninguno de aquellos que te maltratan, que te odian, que te hicieron daño. Entiéndelo. Jesús murió por ellos. Tú no los desprecies, porque no saben lo que te hicieron, porque no saben lo que hacen, porque son esclavos de un amo que los mandó a dañar tu vida, a dañar tu cuerpo, a dañar tu negocio, a dañar tu amistad, a dañar tu matrimonio. No saben lo que hacen. Mira con la luz que mira Jesús. En Juan 17, léelo en todo el capítulo, vas a ver que Jesús te envió a ti. Dice: Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos al mundo.
para que tú digas, como dice Jesús, Jesús no me envió a perder las almas, sino a salvarlas de que vayan al infierno y salir del infierno, que es vivir en este mundo. Un infierno, pero en tu vida, en la vida de ellos cuando estaban sin Cristo y sin Dios y sin esperanza. No quiero expresarme de que en el mundo sea un infierno, porque en el infierno no hay hijos de Dios. Si no me estoy expresando en la vida que el diablo les tiene, como si fuese un infierno. Recuerda Lucas 16:19. El hombre rico dijo: Padre Abraham, envíalo a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Eso es lo que tiene la gente que vive sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, atormentada por los miedos, atormentada por la muerte, atormentada por las enfermedades, por la avaricia, por los celos y por tantas otras cosas más. Jesús los reprendió a Jacob y a Juan. Los reprendió. Y tómalo como para ti. Si tú en estos tiempos ahora tienes algo contra alguien, por favor, escucha lo que Jesús le dijo a sus apóstoles. Y que te lo dice a vos también, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, no ha cambiado. Su corazón sigue siendo lo mismo. Aprende lo que dijo Jesús Padre, sus últimas palabras. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus últimas palabras como hombre en la tierra. Qué hermoso que tú digas así hoy. Yo los perdono a los que me hicieron daño, porque ellos no saben lo que hicieron. Pero sí, tú sabes quién los mandó a hacerte daño. Te puedo dar un ejemplo. Léele el libro de Job, cuando Satanás habla con el Señor. Y le dice el Padre, le dice Dios: anda, quítale todo lo que tiene, pero su vida no se la toque. Y observa cómo venían los empleados de Job a decirle: estuvimos allá cuidando tus vacas, tus ovejas, tu ganado, y vinieron bandas de ladrones y se llevaron y nos mataron todos. ¿Ves cómo los mandó Satanás? Pero esos jóvenes no sabían lo que hacían. No eran ladrones. Se convirtieron en ladrones porque los manejó Satanás. Por eso es que tú tienes que aprender del maestro. Los perdono porque no saben lo que han hecho. Pero te quiero aclarar una cosa. El juicio lo hace el Padre. Dios no tiene por inocente al culpable de algo. No te preocupes. Ora por esa persona que te dañó. Háblale al Padre de esa persona. Y Él va a decidir. Que Dios te bendiga con este mensaje. Y que cada vez que participes de la Santa Cena, te acuerdes de que Jesús está con vos. Y escúchalo. ¿Cómo deseaba Él unir a ambos pueblos? Libertarlos de la esclavitud. Hoy eres libre. Justificado pues con Dios, tenemos paz. Termino con las palabras del verso 56 de Lucas 9.
Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Oremos mucho, hermanos, a Dios, pidiéndole misericordia, que ahora manifieste su poder contra este virus que tanto daño está causando, para podernos nosotros reunir como iglesia. Y ahora sé que muchos lo vamos a hacer y vamos a ir a adorarlo en espíritu y en verdad. Porque con todo esto que pasó, muchos se dieron cuenta cuánto necesitamos del poder y la protección de nuestro Padre. Dios los bendiga, prediquen, oren, lleven alma a los pies de Cristo. Que así sea. Y este martes, si el Señor lo permite, nos volveremos a encontrar por este mismo medio para disfrutar y alimentarnos de la poderosa palabra de Dios. Que así sea. Amén.